Amén, maestro. Amén. Sí, maestro. Ya ahí nos habíamos quedado. Habíamos dicho que Sí, un amén. discípulo es una persona que ha rendido su vida. En eso hablamos de Pablo. Y vive en el espíritu, apartado del pecado. Ahí estábamos hablando un poco acerca de Moisés, ¿no? Moisés, preocupado por la presencia de Dios. Una de las marcas que yo creo que hacen diferente a un discípulo. Moisés hablaba con Dios y le decía que él necesitaba de su espíritu, él necesitaba de su presencia, él necesitaba de su respaldo para poder él asumir la responsabilidad que Dios le había delegado de poder llevar este pueblo de Israel, un pueblo numeroso, un pueblo duro de servir, y poderlo llevar hasta la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. Dios le había dicho a Moisés, le había dicho, yo enviaré un ángel delante de ti. Este ángel los iba a llevar hasta Canaán, pero algo que Dios le recalcó también a Moisés: pero yo no subiré en medio de ti. Algo que le estaba diciendo Dios a Moisés es que mi presencia no va a ir con ustedes. Algo que inmediatamente puso en alarma la vida de Moisés, y clamó a Dios pidiéndole, reclamándole, diciéndole: Señor, si tú me has llamado a mí para liderar a este pueblo que no es mío, que es tu pueblo, ¿cómo es posible de que ahora usted me diga de que tu presencia no va conmigo? Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Bueno, él tenía algo claro, ¿no? Él tenía algo claro, que la presencia de Dios era la que le iba a dar descanso a él para este trabajo tan difícil, este trabajo tan arduo, este trabajo que definitivamente lo iba a desgastar y que humanamente él no iba a poder asumir, sino que él estaba reconociendo. Yo creo que todos nosotros, discípulos del Señor, debemos de reconocer que sin la presencia de Dios no vamos a poder lograr nada, nos vamos a cansar, nos vamos a agotar, nos vamos a desgastar hasta el momento en que nos podamos rendir y tirar la toalla. Entonces es por esto que es tan importante esta marca, que es la presencia de Dios, vivir en el espíritu. Y también vivir en el espíritu representa estar apartado del pecado. Esta decisión de no ir con Moisés ni con el pueblo, Dios la había tomado justamente por el pecado del pueblo de Israel, por la idolatría. Y es algo que Dios hace, ¿no? Cuando nosotros vivimos en pecado, cuando nosotros vivimos en idolatría, levantando en nuestro corazón ídolos que nos destruyen a nosotros espiritualmente, Dios lo que hace es apartarse de nosotros, o simplemente Dios destruye el pecado. Esto lo estábamos mirando nosotros en la historia de Moisés. También dice que oyendo el pueblo esta mala noticia, todos vistieron luto, ninguno se puso atavios. Entonces, esto era una muy mala noticia para el pueblo. Mi presencia no irá con ustedes. Estábamos hablando de que, bueno, esto sería una pésima noticia, ¿no? Igual como en algún momento Sansón experimentó esta noticia. Sansón en algún momento de su vida, estando cometiendo lo malo delante de Dios, igual Dios seguía con él, hasta que el momento en que ya Dios no estaba con él. Fue una pésima noticia. Yo creo que sería una mala noticia también para nosotros, que Dios tome la decisión de ya no acompañarnos en el discipulado, de ya no acompañarnos en nuestro llamado, sino que decidir alejarse de nosotros por causa de nuestro pecado. Estábamos mirando también en el verso 15 de Éxodo 33, y Moisés respondió: si tu presencia no va ahí conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra?
Entonces, algo que hace diferente a un discípulo, a un hombre de Dios o a una mujer de Dios o discípula, algo que lo hace diferente es la presencia de Dios, ¿no? ¿De qué valdría tenerlo todo, tener una casa? ¿De qué valdría tener una movilidad, un carro? ¿De qué valdría tener las comodidades en nuestro hogar, tener un trabajo, tener la provisión, si no tenemos la presencia de Dios, que es la que nos hace a nosotros diferentes al resto del mundo? Moisés le estaba diciendo al Señor: Señor, si tu presencia no va con nosotros, ¿en qué se va a conocer que nosotros somos tu pueblo? ¿En qué se va a conocer que nosotros tenemos tu presencia? No, no la tenemos, ¿no? Si ellos no llevaran la presencia de Dios, iban a lucir igual que los demás pueblos. Decíamos que también hoy en día es por eso que la vida de muchos creyentes luce de igual manera que una persona mundana. Vemos personas con su comportamiento quizás aún peor que un mundano, y esto es lo que genera una polémica en las personas del mundo que dicen: y este no es cristiano y míralo cómo se comporta, esta hermanita no es cristiana y mírala, está en la discoteca haciendo tal y tal cosa. Entonces, la presencia de Dios es importante en nuestras vidas, porque sin la presencia de Dios podríamos lucir igual que cualquier otra persona. Hasta ahí nos habíamos quedado. Entonces, el discípulo es aquel que ha nacido de nuevo y no se agrada del pecado, sino más bien se siente mal cuando le falla a Dios. Entonces, un discípulo es aquel que ha nacido de nuevo y no se agrada del pecado, sino más bien se siente mal cuando le falla a Dios. Entonces, yo creo que todos nosotros los que estamos aquí, en general, le fallamos a Dios. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando le fallamos a Dios? ¿Cómo nos sentimos realmente cuando hacemos cosas malas nosotros? Entonces, algunas personas se podrían sentir arrepentidas, como en el caso de algunas otras que no se sentirían arrepentidas, sino que el pecado es como una persona que consume droga o como una persona que consume alcohol. El drogadicto empieza con un poco y va aumentando la dosis, va aumentando hasta el punto en que la dosis, por más aumentada que sea, ya no le causa la misma sensación que en el comienzo. Entonces, el pecado, ¿qué es lo que va haciendo en nuestras vidas? Nos va volviendo cada vez más insensibles, insensibles que ya no podríamos ni escuchar a la voz del Espíritu Santo que nos habla, y esto, bueno, totalmente lo contrario, nos convertiría en personas duras de corazón, personas insensibles, personas que ya no escuchamos la voz de Dios, no le prestamos atención, sino que simplemente hacemos tercamente, neciamente lo malo, ¿no? Y entonces hay dos diferencias, ¿no? De una persona que no se agrada del pecado y otra persona que pecar se le ha convertido en algo rutinario, que ya no siente ni siquiera la voz del Espíritu Santo, porque como le digo, es como la droga, o sea, se cauteriza, ¿no? Esa sensibilidad y se convierte en una persona dura. Un discípulo es aquel que deja el mundo y decide entregar su vida por completo a Dios y servirle al lado de su autoridad. Entonces, este es un discípulo, ¿no? Una persona que deja el mundo, una persona que renuncia por completo, que dice ya no más a el mundo y que decide entregar su vida por completo a Dios, primero a Dios, y servirle al lado de quien, de siempre una autoridad. Entonces, hemos hablado mucho acerca de Pablo como discípulo. Ahora yo quiero que podamos hablar también acerca de personajes como lo fue Josué, como lo fue Eliseo, como lo fue Samuel y como lo fue David, personajes del Antiguo Testamento
que también fueron discípulos y que hasta el día de hoy nos dejan una gran enseñanza de las marcas que debería de verse en la vida de un discípulo, de las marcas que un discípulo debe llevar. Entonces vamos a hablar un poco acerca de estos 4 personajes. Vamos a leer la Biblia. Primero quiero que podamos apuntar los versículos y los ejemplos en la parte de abajo. Escríbanlo porque voy a salir de la diapositiva. Entonces, el primero es: Josué decidió vivir bajo la cobertura de Moisés. Escríbanlo. Éxodo 17. Del verso 8 al 14. Eliseo decidió seguir a Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2. Verso del 1 al 11. Samuel desde niño vivió consagrado en el templo. Primera de Samuel, capítulo 2, verso del 18 al 26. Tercero, David sirvió a Saúl con el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, verso del 14 al 23. ¿Estamos todos ahí? Amén. Amén, amén. Amén, hermano. Ya. Ya me imagino que alcanzaron a escribir todos. Entonces, lo primero que vamos a ver es: Josué decidió vivir bajo la cobertura de Moisés. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 17. Éxodo, capítulo 17. Del 8 al 14. A ver, alguien que le guste leer la Biblia. Amén. ¿Habrá alguien acá que le guste leer la Biblia y pueda leer estos Amén. Amén. versículos? Amén, Ya. hermano Luis. Buenas Entonces noches. vino Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: encarguemos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella.
y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Amén. Amén. Entonces, mire cómo comienza la historia. Estamos hablando de Moisés como discipulador y estamos hablando acerca de Josué como discípulo. Guerra con Amalec. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Amalec era uno de los pueblos enemigos número uno del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Amalec había atacado o estaban atacando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel siendo atacado, Moisés tomó esta decisión en el verso 9 y dijo Moisés a Josué, dijo el discipulador a el discípulo, escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, una marca de un discípulo. E hizo Josué como le dijo Moisés, obediencia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Josué? Conforme a lo que le había dicho Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés le dijo a Josué, usted va a pelear. Aarón y Hur y yo vamos a estar en la cima del collado. Usted es el que va a pelear y nosotros vamos a estar mirando. Entonces, mire lo que Josué hizo. Josué hizo un acto de valentía, una marca de un discípulo, obediencia, otra marca de un discípulo, no dijo nada, no murmuró, no se preguntó, no le dijo a Moisés. Él le pudo haber dicho a Moisés, pero ¿por qué me manda a mí a pelear? ¿Por qué no le dice a Aarón? ¿Por qué no le dice a Hur que pelee? Y más bien yo me voy al monte con usted. Entonces, obedientemente, este hombre hizo lo que Moisés le estaba mandando. Él podía haber dicho, no, ¿y por qué yo? Porque es algo que pasa muy a común en nuestras vidas. Pero yo creo que Moisés estaba viendo algo en la vida de Josué. Moisés estaba viendo de que este hombre Josué tenía el carácter para pelear, de que este hombre Josué era un hombre de confianza, de que este hombre era un hombre obediente, de que este hombre era un hombre lleno de valentía, de que este hombre Josué había sido discipulado por Moisés y Moisés tenía plena confianza en él porque lo conocía, porque trabajaba con él de cerca, tenía una confianza plena en este hombre. Pero ¿por qué no le dijo a Hur? ¿Pero por qué no le dijo a este otro hombre que lo acompañaba, Aarón? Pudiendo haberle dicho a ellos, habiendo tres, ¿por qué le tiene que decir a Moisés de que pelee? Algo que nosotros mucho miramos en los hogares es el tema de la venta. A veces estamos, pero ¿por qué me mandan a mí y por qué al otro hermano no lo mandan? Pero ¿por qué yo tengo que hacer esto y el otro hermano está manejando el carro del pastor? El otro hermano está en la iglesia, está haciendo nada, pero porque a mí siempre me ponen lo más difícil. Pero porque a mí siempre me ponen las responsabilidades más grandes. Pero a mí porque siempre, como decimos, un término que utilizamos nosotros, me suben a la cruz. Bueno, es un término que utilizamos, ¿no? A veces cuando nos delegan responsabilidades y nos delegan una responsabilidad y nos delegan otra y nos delegan otra y nos delegan otra
Y así estamos mirando nosotros la vida de Moisés. Parece que Moisés tenía una plena confianza en Josué. Parece que Moisés lo conocía bien a Josué. Quizás Aarón y Hur no tenían el perfil que le produjera confianza a Moisés. Yo creo que este hombre de Moisés conocía a sus discípulos. Este hombre Moisés, como discipulador, sabía cuál era la capacidad de cada uno y le delegó la tarea más difícil a Josué. Josué pudo haber dicho, Señor, pero ¿por qué a mí? Siempre me toca lo más difícil a mí. Pero ¿sabe qué hizo este hombre? Hizo conforme Moisés lo mandó. Este hombre bajó a pelear. Este hombre estuvo en la pelea. Mientras que los otros dos, ¿sabe qué estaban haciendo los otros dos? Sosteniendo los brazos de Moisés. ¿Un trabajo fácil o no? Parece un trabajo fácil. ¿Qué prefiere usted? ¿Sostenerle los brazos o salir a la pelea? Entonces yo creo que si nos ponemos nosotros a pensar un poco en esto, yo creo que todos quisiéramos estar ahí al lado del pastor, ¿no? Sosteniéndole los brazos al pastor ahí y nada, pero cuando nos mandan a la pelea, ahí sí, olvídate. Pero yo creo que Moisés estaba mirando esto, ¿no? En sus 3 discípulos. Moisés estaba mirando el carácter de Josué. Moisés estaba mirando la capacidad de Josué. Moisés estaba mirando que Josué era un hombre que había asimilado más el discipulado, que había aprendido más las responsabilidades, que tenía bastantes marcas en su vida, ¿no? Tenía carácter, tenía obediencia, tenía valentía, era un hombre discipulado, era un hombre responsable. Entonces, ¿por qué nos pulimos nosotros muchas veces o nos molestamos cuando nos delegan las tareas más difíciles a nosotros? Muchas veces nos molestamos y pensamos, pero ¿por qué habiendo tantas personas siempre me dicen a mí para yo hacer lo más difícil? ¿Usted se imagina por qué será? ¿Usted se imagina por qué será que nos delegan a nosotros las responsabilidades más difíciles? Ahora, ¿cómo está asumiendo usted esto? ¿Lo está viendo como una bendición de parte de Dios o lo está viendo como una carga? ¿Cómo está mirando usted a su autoridad por la clase de responsabilidades que le delegan a usted? Porque si vamos a mirar entre Moisés, Aarón y Hur, ¿quién fue el sucesor? Pregunto yo. Josué. 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 Era Josué, pero me tocaría. Entonces, yo creo que en ese momento Josué no entendía, pero ya Dios estaba preparándolo. Ya Dios estaba preparándolo para que él fuera el sucesor después de que Moisés falleciera. Entonces, la bendición de Josué fue muy diferente a la de Aarón y la de Hur. Fueron bendiciones totalmente diferentes. A veces estamos mirando los demás, pero la bendición de nosotros va a ser totalmente diferente. La parábola de los talentos dice que Dios le da a cada uno conforme a la capacidad que cada uno trae. Nosotros vamos adquiriendo capacidad, pero en medio de todas las responsabilidades que se nos delegan. Si usted asume las responsabilidades con compromiso, si usted asume las responsabilidades sabiendo de que una responsabilidad lo puede llevar a usted a escalar a otro nivel, en una responsabilidad es donde usted descubre sus dones, en una responsabilidad es donde usted descubre el potencial que trae, que Dios le ha dado. Entonces, si usted no quiere asumir una responsabilidad, en el caso de Josué estaba asumiendo una responsabilidad bien difícil que podría causarle molestia, pero este hombre lo hizo con obediencia y ya todos conocemos que en la obediencia que hay bendición. Entonces, si no obedeciéramos nosotros, ¿usted cree que Dios nos puede bendecir? Estos hombres estaban de alivio, ¿no? Estaban, como dicen acá, de alivio, estaban ahí sosteniéndole los brazos
al pastor. Usted dirá, pero yo siempre hago lo más difícil, y porque a mí no me ponen a hacer lo más fácil, siempre lo más difícil. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmes hasta que se opuso el sol. Luego dice en el verso 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Por qué será que este hombre de Josué tuvo la victoria? Definitivamente que fue por su obediencia. Si Moisés hubiese levantado un muro de argumentos en ese momento, quizás Dios no le hubiese dado la victoria. Muchas veces Dios tiene victorias para nosotros, pero antes de una victoria siempre hay una pelea, y es la que todos venimos esquivando, la pelea. Ninguno quiere hacer nada, ninguno se quiere mover. Estamos prácticamente esperando que todo nos llegue, ¿no? Que todo nos llegue, más que todo hoy en día, ¿no? Un evangelio bien laico. Las gentes no quieren asumir la responsabilidad de servirle a Dios, porque servirle a Dios no es fácil. Servirle a Dios es compromiso, pero para eso necesitamos de Dios, ¿no? De su Santo Espíritu, que es el que pone en nuestras vidas ese don de servicio, de querer hacer las cosas, de no mirar los gigantes, sino de que las cosas sabemos de que Dios nos da la victoria. Si Josué hubiese mirado su capacidad en ese momento, quizás su capacidad o su pensamiento lo hubiese limitado para mirar una victoria contra un pueblo como lo era Amalek. Entonces, yo creo que las capacidades nosotros las desarrollamos en medio de las responsabilidades, en medio de los compromisos que tenemos con la obra de Dios. ¿Qué tan comprometido está usted con la obra de Dios? ¿O le huye al servicio? ¿O le huye a las responsabilidades? ¿O anda escondido? ¿O anda siempre por la sombrita buscando lo fácil? Josué asumió este reto. Este hombre definitivamente, él hizo lo que tenía que hacer, obedeció a Moisés como su líder. Josué pudo haber dicho, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no envías a ellos? ¿Por qué no lo envías a Aarón y Hur? Algo que yo miro mucho, bueno, lo he mirado yo en el instituto, que trabajo con los muchachos ahí. He escuchado de algunas personas, pero ¿por qué yo? Si ahí hay gente que no está haciendo nada. Entonces, yo creo que esto prácticamente nos resta a nosotros, ¿no? Si nos ponen responsabilidades a nosotros es porque Dios está mirando que traemos la capacidad. Cuando usted dice, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no los demás? Esto mismo lo dijo Moisés en algún momento, ¿no? Pero ¿por qué yo? Y en algún momento hemos sentido todos esto, ¿no? Pero ¿por qué yo? Pero ¿por qué yo? ¿Por qué no otros? Es que yo no sé hablar, yo no sé esto, yo soy tardo de habla, decía Moisés. Y tantas excusas y tantos argumentos que a la vez nos limitan a nosotros a descubrir el potencial que traemos, porque todos traemos un potencial, ¿no? Y no lo sabemos sino hasta que lo descubrimos en medio de las responsabilidades. Algo que nosotros tenemos por dentro, pero que lo descubrimos en medio del servicio, cuando nos comprometemos con la obra, cuando somos obedientes a las autoridades, cuando hacemos lo que nos envían sin cuestionamientos, sin peros, sin excusas, sin murmuraciones. Moisés no utilizó su razonamiento, sino que obedeció a la orden de Dios
y Dios le dio la victoria. En la obediencia definitivamente siempre va a haber bendición. Entonces estamos mirando marcas de un discípulo en la vida de Josué. Miramos esta parte de la historia y podríamos encontrar ahí que Josué tenía un carácter, ¿no? Tenía un carácter de un hombre de Dios, tenía obediencia, era valiente, era un hombre que había sido discipulado, era un hombre responsable y por último fue el sucesor, fue el hombre que llevó al pueblo de Israel hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Los hizo cruzar el Jordán y los llevó hacia el lugar el que Dios les había prometido a su pueblo. Entonces, podremos ver acá un discípulo que se convirtió también en un discipulador. Yo creo que Aarón y Hur no hubiesen podido asumir la responsabilidad que Dios le dio a Josué. Aarón y Hur no hubiesen podido llevar al pueblo de Israel hasta Canaán. ¿Por qué? Porque no traían el carácter. ¿Por qué? Porque no traían lo que este hombre traía. Traía marcas de un discípulo. Traía el perfil de un discípulo. Y esto lo vio Moisés en él y por eso le legó responsabilidades tan grandes. Vamos a mirar ahora la vida de Eliseo. Decidió seguir a Elías. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Amén. Vamos ahí. Ya está bien. Del capítulo 2, del 1 en adelante. Amén. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, Su micro se le apagó. perdón. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová que te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Amén. Ya, dejémoslo ahí. Entonces, mira la historia. Elías, un discipulador. Eliseo, un discípulo. Un día Elías lo vio a Eliseo trabajando, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que Elías puso su manto sobre Eliseo. ¿Qué representa esto? Que el manto era prácticamente la autoridad que Elías traía.
Y esta misma autoridad la puso sobre Eliseo. Ya Dios estaba buscando un sucesor porque sabía de que Elías iba a ser arrebatado, de que Elías iba a desaparecer, ¿no? Empezaron a caminar y en el camino Elías le decía a Eliseo, Dios me ha llamado para Betel, quédate acá. Y algo que podemos ver en la vida de Eliseo es fidelidad. No me pidas eso, le decía. Vive tu alma y vive Jehová, que no te dejaré. Entonces, ¿qué podemos mirar acá? No te dejaré. Fidelidad, lealtad, no te dejaré, te acompañaré. Y dice que los hijos de los profetas venían y le decían a Eliseo, usted sabe que su maestro, Dios se lo va a quitar. ¿Y sabe qué era lo que decía Eliseo? Callad, porque sabía que eso le causaba nostalgia, porque eso le causaba molestia, porque él lo quería bastante, ¿no? A Elías. Eliseo lo quería bastante a Elías porque le había enseñado, porque lo había instruido, porque le estaba mostrando cosas que él no conocía. Y en la segunda oportunidad, Dios lo llama a Elías a Jericó y Elías le dice a Eliseo, quédate, y vuelve otra ocasión y le dice, vive tu alma, vive Jehová, que no te dejaré. En la tercera ocasión lo llama Dios al Jordán y vuelve y se repite una vez más el mismo acontecimiento, pero ¿qué podemos ver en la vida de Eliseo? Perseverancia, resistencia, sabiendo aún de que su maestro, de que su líder ya lo iba a dejar, pero este hombre estuvo hasta el final. Entonces Elías fue un fiel seguidor a pesar de que estaba siendo advertido de que su maestro lo dejaría. Y esto no fue motivo para hacerle infiel. Este hombre sabía de que Elías en algún momento lo iba a dejar solo. Y yo creo que algunos más bien quisieran quedar solos, sin autoridad para hacer de la suya, ¿no? Este hombre no, este hombre decía, ¿sabe qué? Hasta lo último te seguiré. Entonces Elías fue un fiel seguidor de Eliseo. Elías había entablado una buena amistad con Eliseo y había aprendido bastante de él. Y es muy probable, sabiendo nosotros que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras, porque esto dice la Biblia. Entonces, ¿qué podemos nosotros mirar con esto? De que Elías no era perfecto. Elías tenía pasiones igual a las que nosotros tenemos. Eliseo, yo creo que Eliseo estando cerca de él, ¿usted cree que no miraba sus errores? ¿Usted cree que no miraba que era carnal? ¿Usted cree que Elías no se daba cuenta de los errores de Eliseo estando juntos? Yo creo que Elías tenía muchos errores, porque la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Yo creo que en algún momento este hombre también le fallaba a Dios, como lo hizo en algún momento después de que él destruyó a los profetas de Baal y de Acera. El hombre se desanimó él por completo, ¿no? Él creyó que era el único profeta que había, se tiró al abandono y le dijo no al llamado, se escondió de Dios. Dios le envió un ángel para fortalecerlo, porque esto siempre hace Dios con nosotros cuando estamos desanimados. Y yo creo que Elías sabía de sus errores, pero ¿sabe qué? Ve, Eliseo nunca lo criticó, Eliseo nunca lo cuestionó, nunca miró sus errores como, como esa puerta que muchos buscamos para salir corriendo. Muchas veces nos miramos, nos fijamos en los errores de nuestras autoridades. ¿Para qué? Para defender nuestra cobardía y salir corriendo. Entonces este hombre no, este hombre hasta el final estuvo ahí. Eliseo estuvo con Elías hasta el último momento
estuvo con él siempre, caminando con él, y fue el sucesor. Y definitivamente que Eliseo, después de haber sido un hombre que trabajaba en el campo, se convirtió en un gran hombre de Dios, un hombre con humildad que acepta el llamado de Dios. Fue utilizado en gran manera, ¿no? Si ustedes estudian un poco acerca de la historia de Eliseo, Eliseo también hizo muchísimos milagros, y esto fue algo que Dios se lo dio, pero también por medio de su autoridad, que en el momento de desaparecer, una de las peticiones de Eliseo fue: yo quiero yo quiero la doble porción de lo que usted trae, ¿no? Este hombre reconocía su autoridad como que traía algo de Dios, y él quería de esto, y realmente no era ambición. Él lo quería porque él quería continuar con la obra. Él quería continuar siendo utilizado por Dios y poder seguir dirigiendo a muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que vamos a mirar, otro punto es: Samuel ministraba la presencia de Dios, ¿no? Samuel desde niño vivió en la casa de Elí, consagrado en el templo. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 18. Primera de Samuel, capítulo 2. Segunda de Samuel, perdón, capítulo 2. Segunda de Samuel, capítulo 2, verso. Es primera de Samuel 2:18, hermano. Primera de Samuel 2:18, sí, perdón. A ver, primera de Samuel, estoy equivocado. Ahora sí, primera de Samuel 2:18 dice: y el joven Samuel ministraba la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Entonces, ¿quién era Samuel? Samuel fue el hijo de la promesa de Ana, ¿no? Una historia que ya conocemos, una historia de fe. Este hombre, una de las promesas que Ana le dijo a Dios es que si tú me das un hijo, yo lo voy a entregar al servicio de tu obra. Y Ana lo hizo, lo destetó y lo entregó, ¿no? En el tabernáculo o en el sacerdocio de Elí. Y este hombre empezó a crecer ahí. Y este hombre creció en medio de lo bueno y de lo malo. Los hijos de Elí no eran hombres que fueran un ejemplo a imitar. Los hijos de Elí eran hombres, como lo dice el encabezado, el pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Este hombre creció mirando el ejemplo de estas personas, de los hijos de Elí. Y dice: el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de efod de lino. Entonces, una de las marcas, ¿no?, de un discípulo, un hombre que ministra la presencia de Dios, un hombre que busca de Dios, un hombre que ora, un hombre que lee su Biblia, un hombre que así esté rodeado de muchas personas que no son de buen ejemplo, personas impías, porque yo sé que usted en su trabajo, usted no trabaja con cristianos, usted no está rodeado de personas que le sirven a Dios, ¿no? Usted en el trabajo o en el mundo nos vamos a encontrar también con personas impías, pero este hombre que hacía, ministraba la presencia de Dios y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo al Cana, que era el padre de Samuel, y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y a 2 hijas.
Y Samuel crecía delante de Jehová. Este hombre joven, este hombre desde muy pequeño, esto es para los jóvenes, no sé si habrán jóvenes acá, la mayoría creo que son veteranos, pero para los jóvenes, este hombre desde jovencito no le dijo no al llamado de Dios. Este hombre desde muy joven empezó a pagar el precio y este hombre empezó a crecer, ¿no? ¿Dónde se empezó a formar él? Él se empezó a formar al lado de su autoridad. ¿Quién era su autoridad? Elí. Mientras los hijos de Elí estaban perdidos, este hombre, ¿sabe qué? Hacía lo bueno y les dijo, ya, y el verso 22, pero Elí era muy viejo. Era muy viejo. ¿Qué quiere decir? Que iba a morir. Estaba de edad avanzada. Quiere decir que cuando una persona muere siempre va a haber un sucesor, ¿no? Y esto nos lo muestra a nosotros la Biblia a través de muchas historias, como la de Moisés y Josué, como la de Elías que fue arrebatado y Eliseo. Pero acá en este caso era Elí el que estaba de edad muy avanzada y en el templo se tenía que quedar una persona. Pero ¿quién se iba a quedar en ese templo? Si los dos hijos de Elí eran impíos y Samuel era el único que estaba creciendo, haciendo lo bueno delante de Dios. Pero Elí era muy viejo y oía de todo de sus hijos que decía todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mira lo que los hijos de Elí hacían. ¿Qué era lo que hacían? Fornicación en la casa de Dios. Estos hombres, muy aparte de esto, en el comienzo de este encabezado, habla que estos hombres menospreciaban las ofrendas que traían los israelitas. Estos hombres eran pecadores, ¿no? Los hijos de Elí son un gran ejemplo de lo que no debemos de hacer. Estando en la casa de Dios, jugaban, se burlaban y ellos eran los hombres que iban a quedar después de Elí, pero Dios no lo quiso así. Dios, bueno, se retractó de la promesa y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo de vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Israel. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces los juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Por ello no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Estos hombres estaban tan tercos, los hijos de Eli, que ya no escuchaban. Y dice el verso 26, y el joven Samuel iba creciendo y era apto delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, ¿qué podemos mirar? Una de las marcas en la vida de Samuel. Podemos mirar un hombre que en medio de una sociedad que nosotros vivimos que es totalmente impía, este hombre se mantenía como un hombre de Dios. Este hombre no se convirtió a lo que hacían los hijos de Elí. Posiblemente vivían en el mismo lugar, pero estos hombres guardaban su identidad como hijos de Dios. Entonces, el mundo nos puede influenciar a nosotros, pero ¿sabe por qué este hombre no era influenciado? ¿Por qué Samuel no era influenciado? Porque él ministraba la presencia de Dios. Él buscaba de Dios constantemente. Él se llenaba de Dios constantemente. Entonces, dígame si nosotros que vivimos en un mundo, bueno, lleno de maldad y usted tiene un trabajo donde todo el día está con personas mundanas que hablan lisura, personas que toman trago, personas que consumen droga y usted no ora, usted no ministra la presencia de Dios, usted no busca nunca de Dios, ¿qué es lo más posible que puede suceder? Que usted se convierta al mundo,
y usted termine haciendo las cosas que el mundo hace. Pero este hombre no, este hombre aún en medio de lo que estaba viviendo, sus hijos de Eli totalmente perdidos. Yo creo que los hijos de Eli lo molestaban a Samuel. ¿Usted cree que no lo molestaban? Religioso, le decían. Este fariseo. Yo creo que muchas veces estamos así, ¿no? Estamos viviendo en la iglesia y miramos por ahí gente que nos molestan a nosotros, ¿no? Incluso nos dicen fariseos, nos dicen religiosos, una cosa, la otra, nos molestan. Pero sabe que este hombre siempre guardó su identidad. Samuel creció en la presencia de Dios, y dice más adelante la historia, desenlaza de que Dios se arrepintió de dejar a los hijos de Eli que se encargaran del templo y lo levantó a Samuel. Y bueno, conocemos la historia un poco de Samuel. Fue el último juez y se convirtió en un profeta. Vamos a hablar entonces acerca de David. Son las 42, tenemos un poco de tiempo. David sirvió a Saúl con el corazón. Servirle a David sí que era pesado. A veces tenemos líderes que parecen a Saúl. Primera de Samuel, capítulo 16. Del verso 14 al 23. Amén. A ver, ¿quién puede leer? Yo. El Espíritu del Señor abandonó a Saúl y el Señor le envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas. Los siervos de Saúl le dijeron: como usted sabe, un espíritu malo de parte de Dios lo está molestando. Así que si usted lo ordena, podemos buscar a un músico para que toque para usted. Cuando el espíritu malo que Dios le manda le provoque ansiedad, y así usted se sentirá mejor. Así que Saúl les dijo a los siervos: busquen a un buen músico y tráiganmelo. Uno de los siervos dijo: el hijo de Isaí de Belén sabe tocar el arpa. Es un guerrero valiente, listo y de buen parecer. Además, el Señor está con él. Así que Saúl envió mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. Isaí tomó un asno, un cuerno de vino y un cabrito y se los envió a Saúl como regalo por medio de David. David se presentó ante Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Saúl le envió a decir a Isaí: David me ha causado muy buena impresión, deja que se quede a mi servicio. Así, cada vez que el espíritu maligno de parte de Dios me molestaba a Saúl, David tocaba el arpa y el espíritu se iba. Saúl se sentía mejor. Amén. Entonces, bueno, en el verso 18 nosotros podemos encontrar marcas de un discípulo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar el arpa. Era un ministro. Es valiente, otra marca. Y vigoroso, otra marca. Es un hombre de guerra, otra marca. Prudente en sus palabras, otra marca de un discípulo. ¿Cómo es usted con su lengua? Prudente en sus palabras. La Biblia dice que debemos ser tardos para hablar y prontos para oír. A veces parece que es todo lo contrario. Primero hablamos y cuando usted está hablando no puede escuchar, porque se dedica solamente a hablar. Entonces acá una de las marcas de un discípulo, y yo creo que esta marca sí tiene que ir bien arraigada en nuestras vidas: prudente en sus palabras. Debemos pensar nosotros antes de hablar.
porque como dice Santiago en su carta, en su libro, dice que la lengua es un miembro tan pequeño, pero que tan peligroso que con el mismo que alabamos a Dios, maldecimos a los hombres. Mira. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Prudentes en nuestras palabras. Y hermoso, bueno, nosotros sí somos hermosos, acá todos somos hermosos. Eso sí, no, una de las características que tenemos. Y Jehová está con él. Mire todas estas marcas que podemos ver en el verso 18, ¿no? Entonces son marcas que deberían de estar en nuestras vidas. Me llama mucho la atención la donde dice que debemos ser prudentes para hablar. Porque como dice el libro de Santiago, la lengua nos traiciona y la lengua nos hace meter en grandes problemas. Entonces, debemos refrenarla, debemos pensar, debemos escuchar, y es algo de que nosotros como discípulos tenemos que traer esta marca, escuchar antes de hablar. Y bueno, el trabajo que estaban buscando era ¿para qué? Para ministrar, imagínate, un hombre atormentado por un espíritu maligno de parte de Dios. Y quizás usted puede decir, mi líder es esto y lo otro, pero Saúl era peor. Y necesitaban un hombre para que lo ayudara a Saúl, para que le tocara el arpa, para que este hombre se controlara. Entonces este hombre tocaba el arpa y Saúl se calmaba. Muchas veces nosotros, en vez de traer paz, ¿qué traemos nosotros? Problemas. A veces parece como que nosotros fuéramos los atormentados, ¿no? Y este hombre lo reconocían, ¿no? Decían, necesitamos un hombre para que toque el arpa. O sea que este hombre tenía un buen testimonio en Israel. Este hombre había sido ungido para ser el próximo rey. Este hombre no era cualquiera. Dios lo había escogido por su corazón, por su humildad, por su servicio, porque este hombre componía salmos, ministraba la presencia de Dios, buscaba de Dios constantemente, y fue algo de lo que yo creo que a él lo hizo muy evidente delante de los demás, lo hizo diferente. Necesitaban un hombre para ministrar, necesitaban un hombre para trabajar con Saúl. ¿Y a quién lo buscaron? Lo buscaron a él, porque traía marcas, porque traía características, porque traía algo diferente y lo consideraron por esto. Bueno, y un poco el desenlace de la historia, sabemos de que Dios lo ungió a David y lo empezó a utilizar en gran manera. Hay una parte de la Biblia donde dice que Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Hay hasta una alabanza que lo dice también, y esto fue algo que a Saúl le molestó mucho, ¿no? Algo que a Saúl le molestó, de que Dios estaba levantando a David como el próximo rey, le estaba dando mucho, y ya Saúl empieza a perseguirlo. Bueno, él decide no tocarlo, ¿no? A Saúl, teniendo la oportunidad. Dios, bueno, trabajó mucho con el corazón de David, nunca se puso de igual a Saúl, ¿no? Entonces ahí podemos mirar las marcas también de un discípulo a través del Antiguo Testamento, no solamente el Nuevo Testamento, sino toda la Biblia nos puede enseñar a nosotros acerca del discipulado, y podemos aprender acerca de esto. Voy a compartir otra vez la pantalla. Ok, un discípulo tiene una disciplina espiritual. ¿Tendremos nosotros una disciplina espiritual? Entonces, la primera marca de un discípulo es la oración. Este versículo ya lo habíamos mirado. Lo vamos a leer rápidamente. Lucas capítulo 11. Lucas 11 del 1
al 4. Aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, este es una oración humilde donde nosotros miramos que prácticamente el enfoque no es las cosas materiales. Muy poco miramos nosotros en los hombres que nos habla la Biblia, nosotros que se dedican su oración a pedir cosas materiales, algo que se ve muy en común hoy en día, ¿no? Que vemos a Dios como que si fuera un solamente dador de cosas materiales, cuando lo material, la misma palabra de Dios nos enseña que es algo que lo podríamos conseguir como una añadidura. Y también miramos que un discípulo domina las estrategias espirituales como el ayuno y también la lectura de la palabra. Dice la Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13 al 16. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y en la exhortación de la enseñanza. ¿Ocúpate en qué? En la lectura. Esto le está diciendo Pablo a Timoteo. En la lectura y en la exhortación de la enseñanza. Prácticamente el discipulado consta de esto, de la exhortación y la enseñanza, y para esto también se necesita de que nosotros como discípulos tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, y algo que nosotros nos puede ayudar a conocer a Dios es a través de la lectura. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. Algo que debemos cuidarnos es de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestro propio corazón engañoso y de la doctrina. Mucho cuidado con lo que estamos enseñando, mucho cuidado con lo que estamos impartiendo. Para eso necesitamos la lectura. Por esto Pablo le dice a Timoteo: ocúpate de la lectura. Y luego le dice en este versículo: mucho cuidado de la doctrina, mucho cuidado con lo que andas enseñando. Entonces, para nosotros poder enseñar bien la palabra de Dios, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Leer lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, un discípulo definitivamente tiene que dominar las estrategias espirituales y también la lectura de la palabra, ¿no? Y ahora, la obediencia de un discípulo nace de su relación con Dios. Una marca de un discípulo que definitivamente lo califica o lo descalifica es la obediencia. Si el discípulo no obedece, descalificado. Si el discípulo obedece, califica, ¿me entiende? Para poder seguir creciendo y ser un discipulador. Filipenses 2:5 al 11, y nos quedamos ahí. Filipenses 2:5 al 11. Ahora sí vamos a ver las verdaderas marcas de Cristo, de las que el apóstol Pablo tanto habla, ¿no? El apóstol Pablo dice: y ahora en adelante ya nadie me cause molestia, porque yo llevo las marcas de Cristo. Ahora sí vamos a hablar de estas marcas verdaderas que nosotros deberíamos tener, que se deberían reflejar en nuestras vidas. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo,
Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Marcas de un discípulo las podemos nosotros mirar en Cristo, que es lo que nosotros necesitamos aprender, que es la fuente del discipulado. Siendo en forma de Dios, no estimó como cosa a que aferrarse. ¿A qué nos estamos aferrando nosotros? Jesús no se aferró a esto. Jesús, siendo en forma de Dios, lo único que él hizo, y es otra de las marcas que podríamos llevar nosotros, la humillación. Y es algo que cuesta mucho, y es algo que el orgullo en nuestras vidas no quiere humillarse. Queremos ser exaltados, pero sin humillación. Y la Biblia definitivamente nos demuestra a través de la vida de Cristo de que Él fue exaltado. ¿Porque fue exaltado? Porque decidió humillarse, porque no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. A veces nos aferramos de nuestra capacidad, a veces nos aferramos de nuestro conocimiento, a veces nos aferramos en lo que nosotros podamos ser y no nos queremos despojar. Seguimos arraigados al orgullo, a la soberbia, pero ¿sabe qué hizo? Se humilló. Algo que nos cuesta mucho a nosotros y es una de las marcas que se tiene que ver en nuestras vidas, la humillación, que nosotros nos hagamos menores para que otros crezcan. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Otra marca de Cristo, la obediencia hasta la muerte, y la muerte de cruz. Entonces, definitivamente son marcas que nosotros debemos llevar en nuestras vidas y que nos hacen a nosotros diferentes, ¿no? Que nos hacen a nosotros lucir como discípulos de Cristo. Si decimos que somos discípulos de Cristo y no traemos ninguna de estas marcas, entonces definitivamente estaríamos jugando a la doble moral, porque no se ve en nuestras vidas lo que decimos. En conclusión, las marcas de Cristo son el claro ejemplo que debemos mirar como discípulos. Mirarlo a Jesucristo, mirarlo que no fue orgulloso, que no fue soberbio, que no se aferró a nada, mirándolo que fue obediente. Una de las marcas de Cristo, todos tenemos que mirarlo a Él. El discipulado nos marca para siempre, el discipulado nos marca para siempre. Todo lo que vivimos en medio del discipulado son enseñanzas que nos van a quedar para toda la vida. Y son estas marcas las que hablan por sí solas. No necesitamos predicar mucho, no necesitamos un púlpito, no necesitamos un escenario, no necesitamos que nos metan a una vitrina y nos exhiban. ¿Para qué? Para que podamos dar un buen testimonio. Predicamos con el ejemplo, predicamos con nuestras marcas, predicamos con nuestro testimonio, predicamos mostrando las cicatrices que han quedado de lo que un día fue dolor y sufrimiento, dando testimonio de quiénes somos. Las marcas de Cristo en nuestras vidas dan testimonio de nuestra identidad, si realmente somos hijos de Dios. No evadamos el proceso del discipulado por miedo a ser marcados. Definitivamente una marca duele, es dolorosa. Ser marcado es doloroso, pero así Dios nos hace cada día más fuertes para seguir adelante, aprendiendo y enseñando. Aprendiendo y enseñando.
un discípulo y discipulador aprende y enseña. Si usted no tiene las marcas de Cristo, ¿qué puede enseñar? Sería una vida religiosa como los fariseos que se vanagloriaban de la circuncisión, que no les servía para nada. Pablo decía, yo tengo las marcas de Cristo. Entonces, hermanos, hemos visto bastantes marcas, hemos visto bastantes características de un discípulo que se tienen que ver reflejadas en nuestras vidas y que nos van a hacer diferentes a los demás. Entonces, usted puede ser un discípulo religioso, como eran los fariseos, que no querían autoridad, o usted puede ser un discípulo, como era el apóstol Pablo, que fue marcado en medio del discipulado y nunca se rindió. ¿Por qué? Porque lo miraba a Cristo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. De esto se trata el discipulado, es la impartición del carácter de Cristo. No se trata de que seamos jefes, ordenemos, ya haz esto, tú haz esto, tú haz lo otro, sube y baja. Eso es un jefe. Jefes está lleno el mundo. Nosotros debemos de enseñar con el carácter del que acabamos de mencionar. Un discípulo se conoce por estas marcas. Lo dejamos ahí.